Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Nos presenta este texto de la Sagrada Escritura, la profecía de Jonás. Llama muchísimo la atención lo que sucede con Jonás, y que Jonás va a ser un signo, y es el único signo que se le hará a esa generación que pedía un signo, y que Jesús dice, esa generación malvada, pervertida, pide un signo. No se le hará otro signo que el de Jonás. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? Pues fue la muerte de él. Porque el momento en que ese pez, ese gran pez, una gran ballena, se traga a Jonás, es la muerte para él. Es la muerte para él. Y cuando ese pez lo vomita, literalmente, lo vomita y lo deja ya en las costas cerca a Nínive, porque hay que caminar para llegar a Nínive, no es una ciudad costera propiamente, hay que caminar un poco. Cuando lo deja ya, es la resurrección de él, es su resurrección. Y es por eso que ya está en una dinámica distinta, porque él no quería ir a Nínive. Fue un morir y un resucitar. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Porque Dios le enviaba para que él anunciara un mensaje. Y era el mensaje de la conversión, para que Nínive no fuera destruida. Pero Nínive era la capital del imperio asirio. Y resulta que el imperio asirio hizo muchísimo daño al pueblo de Israel, pero muchísimo daño, en un nivel muy alto, Los asirios tenían unas actitudes muy negativas, eran pueblos muy crueles, generaban pánico y terror por los sitios por donde pasaban. En el palacio del rey, y mire que esto se conserva todavía en el British Museum, en el Museo Británico, se conservan unos grabados, unas pinturas de lo que adornaba las paredes del palacio del rey. Se conservan, eso se conserva todavía. En el palacio del rey, cuando alguien entraba al palacio y usted pues quería ver, no sé, cosas bonitas, el palacio del rey estaba adornado de pinturas de lo que esas personas hacían. Gente crucificada, también crucificaban como los romanos, gente desmembrada, la partían en pedacitos y colgaban los pedacitos de las personas ahí, gente que quemaban viva y mostraban ahí el dibujo de alguien ardiendo, un montón de cosas fuertes. Y los asirios pues utilizaban mucho el terror. Recordemos, por ejemplo, Tobías. Cuando nosotros leemos el libro de Tobías, Tobit, que era el papá, fue deportado a Nínive. Él estaba deportado a Nínive. ¿Qué hacían los ninivitas?
Mataban a uno de ellos, israelitas, y dejaban el cadáver ahí en la plaza pública. ¿Sí? Como nosotros llegar al parque y encontrar un cadáver ahí, en descomposición. Literalmente era eso. ¿Qué hacía Tobías? Una obra de misericordia es enterrar a los muertos. Pero es que esos muertos estaban prohibidos enterrarlos, porque era el escarmiento. Si alguien se quería rebelar en contra del rey, en contra del ejército, lo iban a matar. O el que no pagaba los impuestos, lo mataban. Entonces esos cadáveres que estaban allá, los dejaban ahí para que la gente pensara dos veces si se iban a cumplir o no las leyes de los ninivitas del imperio asirio. Y vemos que Tobit se levantaba a la mesa, no comía, iba y escondía esos cadáveres, y en la noche hacía una tumba, cavaba una tumba y enterraba esos cadáveres ahí. Eso estaba prohibido, eso implicaba que lo podían matar a él, pero aún así lo hacía, porque era una obra de misericordia. Por eso no dejaba esos cadáveres ahí. Que inclusive dice el texto bíblico que después los ninivitas iban y escarbaban en la tumba que él había cavado para buscar esos cadáveres y desenterrarlos otra vez y ponerlos allá en la plaza pública, y no los encontraban. Era un milagro de Dios. No los encontraban, como si Dios se llevara esos cadáveres y no los encontraban. Pero eso le acarreó a Tobí el perder sus bienes. Le quitaron todos sus bienes, lo desterraron, a empezar de ceros y pasar necesidad. Pero nada, era una obra de misericordia. Es que los asirios eran muy malos, prácticamente personificaban la maldad, como si nosotros habláramos en nuestra época, por ejemplo, del holocausto nazi. Tanta maldad que hubo en el corazón de los nazis cuando mataban a la gente y hacían jabones. Con los huesos hacían botones y con la grasa del cuerpo hacían jabones. Y cuando los metían en las cámaras de gas, allá, si ustedes van un día al Museo del Holocausto, allá en Israel, o visitan los campos de concentración nazi, no los demolieron, están allá como museo, donde se puede ver hasta dónde llegó la maldad del ser humano. Si entran a las cámaras de gas, donde metían a la gente y después echaban gas y los mataban a todos, muestra cómo la gente aruñaba las paredes de las cámaras de gas intentando salir. Una cosa muy fuerte. Y esa maldad en el tiempo de Jonás, año 723, año 722 fue la invasión de los asirios al pueblo de Israel. Esa maldad la sufrieron ellos en el pueblo de Israel. Cuando entraron con su ejército, un gran ejército poderoso, murieron muchos. Primero que todos los que estaban defendiendo a la ciudad murieron en la batalla. Además de eso, violaban a todas las mujeres. A todas las mujeres las deshonraban y que quedaran embarazadas de ellos. O sea, tenían mucho dolor. Le prendieron fuego a las casas, destruyeron el templo, hicieron muchísimo daño, muchísimo daño. Además de eso, los asirios tenían una costumbre: aniquilaban la cultura de ese pueblo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Deportaban a las provincias. Por ejemplo, Tobit estaba allá en Nínive, en la ciudad capital donde vivía el rey. Los deportaban a las distintas provincias y a los niños en las escuelas les enseñaban la cultura de los ninivitas. Y les prohibían todo tipo de cultura de ellos. Quemaban los libros, quemaban todos los libros con la Sagrada Escritura, todos los libros los quemaban. Todo lo que tenía que ver con su cultura, con su fe, con sus tradiciones, se las prohibían a muerte. Y en los sitios donde quedaba alguna persona, por ejemplo, que dentro del pueblo de Israel quedara alguna persona,
traían gente de ellos, de sus provincias, y los ponían a vivir ahí para imponerles la cultura. De tal forma que en el pueblo de Israel desaparecieron 10 tribus enteras. De las 12 tribus, 10 desaparecieron como tribu, perdieron su identidad, perdieron todo. Y se formó una mezcolanza de gente que era de otra religión, que traían ellos, eran sus ciudadanos, los ponían a vivir ahí y tenían que enseñarles su cultura y borrar todo tipo de cultura de la fe del pueblo de Israel. Eso fue muy crítico. Solamente quedaron 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, las 2 tribus más pequeñitas, las que quedaban en el sur, las más pequeñitas. Fueron las 2 únicas tribus que sobrevivieron a ese ataque de los asirios. Entonces los israelitas, cuando pensaban en los asirios, les servía la sangre, les deseaban lo peor, los querían ver muertos, los querían ver destruidos. Por eso cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, que predique allá, que si no se convierten, Nínive va a ser destruida, Jonás se fue para el otro lado exactamente opuesto. Tenía que irse para oriente y se fue para occidente, para Tarsis. Y conocemos ese relato en que en el barco donde iban comenzó una tormenta muy terrible, estaba destrozando el barco. ¿Y qué hacía Jonás? Estaba durmiendo por allá, en la parte más profunda del barco, durmiendo. Y el capitán lo despierta, le dice: venga, mire, estamos en una situación muy grave y usted dice que durmiendo. No, párese, invoque a su Dios, invoque a su Dios. Es cuando él con sinceridad les dice: ¿cuál es su Dios? Y él dice: mi Dios, yo soy hebreo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que existe. Y se dieron cuenta que estaba huyendo de Dios, estaba huyendo de Dios. Y hasta él les dice: arrójenme, échenme al mar y ya les va a pasar esta desgracia, se acaba todo esto. Ellos de todas maneras intentaron remar para llegar a tierra firme, pero la tormenta arreciaba. Entonces echaron las suertes y efectivamente la suerte cayó en Jonás. Era él, la causa de esa tormenta era por él. Y es el momento en que lo toman y ellos oran primero y dicen: Señor, que no seamos responsables de esta sangre, porque pues no he hecho nada malo para que merezca la muerte, ¿sí? Que no seamos responsables de esta sangre, y lo arrojan al mar. Y es el momento en que pasa la tormenta, se calmó toda la tormenta de un momento a otro, que hasta ellos mismos reconocieron que es el Dios de los hebreos, el Dios verdadero. Sirvió hasta para evangelizarlos a ellos. Y llegó otro punto, es cuando ese gran pez se traga a Jonás, es la muerte de Jonás, cuando lo dejan allá en las costas cerca a Nínive. Es el momento en que él va a predicar. Y efectivamente, él, ¿por qué no quería ir? Porque sabía que si la gente se convertía, Dios no los iba a destruir. Pero Jonás quería verlos bien muertos, quería que se destruyera todo, que no quedara nada de Nínive, que muriera el rey, que era el responsable de lo que había pasado en el pueblo de Israel. Pero Dios le muestra a él que la maldad de ellos tiene también su origen en que no conocen a Dios. Y dice: ¿cómo voy a destruir una ciudad de 120,000 habitantes con muchos animales adentro, que no distinguen la derecha de la izquierda? No distinguen la derecha de la izquierda. Y es hermoso que dice el texto bíblico: los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Y dicen que el rey dio un decreto que se publicó por todo lado, donde decía que todos se conviertan de su maldad, que renuncien a la maldad. Hubo conversión en ellos. Y dice que vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino
y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. La conversión de los ninivitas fue la salvación de los ninivitas. Ahora, hoy también Dios nos llama a nosotros a la conversión. Uno diría, no, pero si ya hemos conocido a Dios hace 2000 años, ya conocimos de Dios hace 2000 años, ¿no estamos en camino de conversión luego? Y nos encontramos con una realidad: no estamos en camino de conversión. Siendo sinceros, no estamos en camino de conversión. Boyacá, de los departamentos más religiosos, junto a Popayán, donde hacen las grandes procesiones de Semana Santa, Boyacá es uno de los más religiosos de todo el país. Tenemos sitios de peregrinación por todo lado. Aquí, sitio de peregrinación, y tenemos indulgencia plenaria al peregrinar aquí. Chiquinquirá, Tutasá, Busbanzá, creo que el próximo miércoles es la fiesta de Santa Lucía en Busbanzá. Tenemos en Monguí sitios de peregrinación y con regalos grandes, porque la renovación de esta imagen se renovó, sangró. Esos son regalos inmensos. También Chiquinquirá, que también es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es también patrona de esta parroquia. También se renovó un cuadro que ya estaba borrado, un cuadro donde la pintura se desapareció y quedó blanco, y ya lo tenían, era para secar las semillas, lo tenían por ahí secando semillas, y una persona vio que había rasgos de que ese había sido un cuadro religioso, pero ya como estaba blanco totalmente, pues por eso lo utilizaban para secar semillas. Y fue cuando ella recuperó ese cuadro, lo puso allá en la capilla y le decía: déjame ver tu rostro. Y un día que iban pasando vieron que salía luz y era el cuadro, botaba luz y se renovó el cuadro, aparecieron pinturas nuevamente ahí que ya se habían borrado. Muchas cosas han pasado y nosotros hemos sido testigos de muchos milagros. Aquí junto a esta imagen han sucedido varios milagros. En la novena nueva que va a salir, hay plasmados algunos, hay que plasmar otros más que nos faltan. Y yo sé que hay muchos, muchísimos milagros, de cosas grandes y pequeñas, de todos los días. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad del pueblo boyacense hoy? Trago, violencia intrafamiliar. Hace unos años, no sé actualmente cómo están esas estadísticas, era el tercero a nivel nacional en violencia intrafamiliar. Pero espere, ¿no es que somos los más religiosos del país? ¿Cómo así que tenemos el tercer puesto en violencia intrafamiliar? Ah, es que el esposo llega borracho, los amigos de borrachera le dicen que la esposa le está haciendo infiel y es mentira, llega a matar a la esposa, los hijos tienen que ver una película de terror donde el papá llega como si fuera, no sé, un psicópata a golpear a la esposa despiadadamente delante de los hijos. Es un tema durísimo, pero eso todavía se vive en nuestro país y especialmente en nuestro Boyacá, que queremos tanto. Eso todavía se vive. La corrupción política por todo lado la corrupción política. Gente muy buena que está haciendo todos los procesos para subir y gobernar un sitio, y después de un tiempo se dejan corromper y terminan pasando platica por debajo de la mesa y se desvían del camino de Dios y del camino de la salvación, por cierto, porque hasta que uno no devuelva todo lo que uno se robó, no está paz y salvo con Dios. Si uno no devuelve algo, si yo me robo un celular, así me confiese: Padre, yo me robé un celular, pero si no devuelvo ese celular al dueño, es como si reincidiera y me lo volviera a guardar. Si uno no devuelve lo que se robó, no está perdonado. No es que ya se confesó, listo, ya tengo más capital y ya soy confesado. No, tiene que devolver todo. Tiene que devolver todo.
que se apropió de un terreno que es ajeno, así se confiese con el obispo. Si no devuelve ese terreno, no está en camino de salvación. Y esa parte sí que nos falta. ¿Cuántos hogares destruidos por el tema de la infidelidad? ¿Cuántos hogares desbaratados porque ya se enamoró de otra muchacha y se fue con esa muchacha y dejó a los hijos botados? ¿Cuántos casos hay así? Los índices de abuso sexual que crecen todos los días, tanta violencia, tantos robos, estafas. Ya no podemos estar tranquilos, ya nos están estafando de muchas maneras. No hayan cómo estafarnos, es que no hayan cómo. Se inventan un montón de cosas, sacan su arma, no les importa matar para no dejar testigos. Todo eso está viviéndose en nuestro mundo. Las guerras, las grandes guerras, ¿cuánta gente ha muerto ahí? Muchísima gente. Pero tiene un crucifijo en el cuello. Vladimir Putin tiene un crucifijo en el cuello. Pero hay un video de él donde aparece allá montando a caballo, sin camisa, y tiene un crucifijo en el cuello. Pero ¿cuántos muertos tiene hoy en su conciencia? Millones. Que es el control geopolítico, que es ocuparse de ciertos terrenos que son estratégicos por si hay alguna guerra contra la OTAN, contra Estados Unidos y todos sus aliados. Tantas cabezas nucleares perfectamente pueden destruir nuestro mundo. Decía Albert Einstein, la tercera guerra mundial será con las bombas de destrucción masiva, las bombas atómicas, bombas nucleares. Pero la cuarta guerra mundial será con palos y con piedras, porque volveremos a la edad de los cavernícolas, a la edad de piedra, al destruir toda la civilización de nuestro mundo. Porque una guerra nuclear implica el fin de nuestra civilización, la muerte de toda la humanidad, toda. Unos lanzan sus bombas de aquí para allá y los otros lanzan sus bombas de allá para acá y se destruyen ambos y queda todo destruido. Y viene un invierno nuclear que es que los humos, el humo de la destrucción no va a dejar entrar la luz del sol, va a morir toda la vegetación y todas las formas de vida mueren y volvemos a empezar de ceros, como una gran extinción, como cuando se extinguieron los dinosaurios. Pero esa amenaza de las bombas nucleares está todos los días. Los presidentes de estas grandes potencias mundiales, con todas las bombas nucleares que tienen, amanece de mal genio y de una vez que va ya a despichar el botón de la bomba nuclear, es así, todos los días es la amenaza de la bomba nuclear y cualquier cosa que haga el uno o el otro, inmediatamente desata la ira del uno y del otro contra toda la humanidad, porque eso es así. Es un tema muy fuerte, pero eso es la amenaza que está en nuestro mundo. Inclusive alguien decía, no recuerdo quién, tenía una teoría, que tal vez los extraterrestres sí existieron, pero ya se autodestruyeron al paso como vamos en nuestro mundo, algo parecido, que entre ellos ya se destruyeron unos a otros, que su planeta ya lo destruyeron y las naves que puedan llegar son unas que no se han dado cuenta de lo que ya pasó en su tierra, que ya no existe, porque se autodestruyen como si fuera una tendencia del ser humano. Y así vamos, al paso que vamos para allá, destruyendo nuestro planeta Tierra. Y el día que acabemos, talemos el último árbol, contaminemos el último río, matemos la tierra con todos los químicos que utilizamos para sembrar, y habrá mucha platica de unos cuantos. Ese día nos daremos cuenta que la plata no se come, que el agua era mucho más valioso que el petróleo. Pero eso no nos damos cuenta ahorita. Ahorita el petróleo nos da mucho dinero, pero está desangrando la tierra. Después el agua se profundiza, se vuelve todo un desierto. Tendrá mansiones inmensas, grandísimas, como el edificio Burj Khalifa en Dubái, el más alto del mundo, altísimo. Pero cuando ya no hay que comer, ¿cuántas cosas
tenemos que dejar nosotros hoy atrás? ¿Cuántas cosas hoy nos muestran que no estamos en camino de salvación? ¿Cuántas cosas? Mire, cuánto desorden a nivel sexual. En fiestas todo el mundo canta el soltero feliz a pleno pulmón y lo vive, porque se acuesta con una y se levanta con otra, que le gusta el whisky, que fumar un poquito, que no sé qué más cosas. Un desorden tremendo. Pero ese es nuestro mundo. ¿Cuánta gente no anda metida en este momento siendo infiel a la esposa, al esposo? ¿Cuánta gente no anda metida en el tema de la famosa unión libre, que es el pecado de la fornicación, tan grave que Efesios 5:5 dice que los fornicarios no tienen parte en la herencia de Dios? No hay parte en la herencia de Dios ni de Cristo. No entra al cielo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso lo dice Efesios 5:5. Y hasta dice en el versículo 1, ni siquiera se menciona hablar de eso. Ni se menciona hablar de eso. Solamente el matrimonio es lo único que santifica la vida sexual. Por lo tanto, el homosexualismo no es el camino. Pero hoy le enseñan eso a los niños. Hoy le enseñan eso a los niños. Los corrompen, los pervierten. Les enseñan la ideología de género. El famoso Ministerio de la Igualdad que va a surgir en nuestro país. Eso no es de la igualdad entre los ricos y los pobres, olvídese. No es eso. El famoso Ministerio de la Igualdad es para que el homosexualismo se impulse en todo lado como ley, así como ya pasó en otros países, como Argentina, por ejemplo, o en España o en muchos otros sitios. ¿Cuántas cosas están terriblemente mal y que desatan la ira de Dios? El ejemplo más claro, más preclaro, el aborto. Cada segundo, 2 niños son abortados. Esas son las estadísticas mundiales. Si quieren, búsquenlo en internet. Estadísticas mundiales en tiempo real. Y hay una página que se llama Worldometer, como Mundómetro, por así decirlo en español. Y ahí va a encontrar el número de abortos que ya van hasta el momento, este mes de enero. Cada segundo, 2 niños son asesinados. En un simple minutico de 60 segundos, 120 niños han sido asesinados cruelmente, porque el aborto es sumamente cruel. 120 niños en un simple minuto, en un solo minutico de 60 segundos que se nos pasa volando. Mientras tanto, 120 niños ya no viven y ya están cobrando la plática por ellos, porque hay plática. Esos feticos, sus cuerpos de esos niños abortados, se utilizan en la industria de los cosméticos, las cremas antiedad, antiarrugas y todos los cosméticos que utilizan las células madre que están ahí en esos niños. Entonces esa crema antiarrugas es sangre de bebé, las células madre. Es que hay mucha plata detrás de eso. Otra parte va para la industria de los alimentos, otra parte va para la investigación científica. Y si el niño ya está grandecito, como se quiere hacer en Estados Unidos en la campaña política de Joe Biden en este año de elecciones, que si lo eligen como presidente, se aprueba el aborto hasta el 9º mes de embarazo. Escúchalo bien, 9º mes de embarazo. O sea que usted tiene ya su barriguita así de grande y el mañana está programado que nazca el bebé. Pero dice, no, mejor no. Se va hoy a la sala de cirugías, hacen el aborto por decapitación y vende los órganos del niño. Vende los órganos y se llena de plata. Porque hay muchísima plata detrás de eso. Gente con mucha plata que vivió de una forma muy desordenada y su hígado ya no funciona, sus riñones ya no funcionan, y ese bebecito puede ser compatible y paga una millonada, 20, 30, 40 millones por esos riñones. Vende a su niño en pedacitos, literalmente. Eso es así.
Pero si tiene apenas 9 meses de embarazo, ¿qué es la diferencia con el niño que nació ayer y que está ya en una cuna? Nada. Pues un día van a permitir también que ese niño que ya nació, que tiene 2 días de nacido, también lo maten por decapitación y también se vendan los órganos. Negocio redondo. Ese es el mundo en el que estamos. Y hoy Dios nos dice, el tiempo se ha cumplido, ya se cumplió el plazo, el tiempo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios, conviértanse, crean en el Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio. Elegimos presidente abortista, que se pone una pañoleta verde en el cuello y dice aborto libre, gratuito y todo eso, y ya se conquistó eso. ¿Cómo será el día de dar cuentas? Porque somos cómplices, nuestras manos manchadas de sangre, si votamos por candidatos que apoyan el aborto. ¿Cómo será el día de dar cuentas? Cuando Dios nos diga, la sangre de tu hijo, la sangre de tu hermano, clama a mí y pide justicia. ¿Pero cuándo, Señor? ¿Cuándo te dimos a ti? Dice, en ese bebecito que fue asesinado en el vientre materno, ese era yo. Ese era yo. Eso lo hicieron conmigo. Era Cristo crucificado, muriendo en el vientre materno, que era un sagrario de la vida, ahora es una tumba. Convirtió su cuerpo en una tumba. Pero es que eso es muy fácil. Píldora al día después, que anoche tuvo intimidad y hoy se va muy tempranito, de primeras apenas abran la farmacia, una pastica post-day, se la tomó, listo, solucionado el problema. No, la sangre no se quita así tan fácil. ¿Cómo será el día de dar cuentas? Porque Dios ve todo. Aquí nadie se dio cuenta que usted hizo eso. Nadie se da cuenta que usted se tomó 20 pastas de esas. Nadie. Pero Dios sí. Y nuestro juicio es ante Dios. El camino de la conversión es el único camino de la salvación. ¿Por qué andamos con odio en el corazón hoy? Odio en el corazón. Personas a las que no saludamos, a las que nos da rabia. ¿Ese no es el camino de la salvación? Llenos de envidia porque el vecino está progresando y nos da rabia. Uy, pero ¿por qué ese vecino progresó? Ya compró carro nuevo y por dentro le da rabia y lo maldice, que ojalá se estrelle. Y al ratico se estrella porque el maligno ejecuta esas maldiciones, porque ya tiene responsable que le va a dar cuentas a Dios. ¿Cómo será el día de dar cuentas? Si se supone que conocemos a Dios, pero nuestra vida no está en camino de Dios. No estamos en camino de Dios. ¿Por qué corremos los linderos? Si el Señor nos dijo, no robarás. Pero es que así hago mi finca más grande. Paso la cerca 2 metros más allá. Ahora ya tengo más terrenos. ¿Eso está patente ante Dios? Dios sí sabe por dónde era la cerca. Y uno también. La conciencia no nos va a dejar mentir ante Dios. Corrimos las cercas. No le pagamos el salario justo a los trabajadores. Y eso sí le pagamos. Yo conocí el caso de un señor que él traía trabajadores a su finca y pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses y no les pagaba. Y él les decía, venga al 15 del próximo mes. Y allá llegaban y no les pagaba. Y resulta que este señor, ¿qué hacía? Llegaban el 15 del próximo mes a cobrar y este señor les quitaba la vida y arrojaba sus cuerpos al río Cravosur, ese que va por Toquilla, bajando por Labranza Grande, ese río. Ahí arrojaba los cuerpos de sus trabajadores, los echaba al río y no le pagaba sus 2 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, los mataba para que nadie diga nada y los echaba al río Cravosur. Todo eso está patente ante los ojos de Dios. Aquí podemos poner la mano en la Biblia y jurar en vano. Aquí podemos hacer de todo y es impune. Aquí en este mundo la injusticia queda impune, pero ante Dios no. ¿Cómo será el día de dar cuentas? ¿Cuántas cosas están mal hoy en nosotros, llenos de lujuria, metiéndonos a la pornografía, yendo a sitios de prostitución a pagar para estar con alguien? ¿Cómo será el día de dar cuentas?
¿Cuántos hoy metidos en cosas que no son del narcotráfico, metidos en el trago, esclavos del trago, de las drogas? ¿Cuántos hoy en desórdenes en la vida sexual, con una y con otra? Y deja hijos botados, no responde por ninguno. ¿Cómo será el día de dar cuentas? Por eso el llamado a la conversión es urgente, porque no tenemos comprada la vida. Nosotros no sabemos si al final de esta misa estamos vivos todavía, no lo sabemos. Si al final de este día estamos vivos todavía, no lo sabemos. ¿Qué tal que sea este nuestro último día de vida y usted muere por allá en un prostíbulo que se tomó una pastillita azul para funcionar mejor en la cama y esa pastillita azul le paró el corazón y ahí quedó? ¿Y darle cuentas a Dios haciendo eso? ¿O que entró a abortar y murió en la sala de cirugías abortando? ¿Qué cosa más diabólica? Pero es que ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. Y las ideologías están llevando a nuestros niños por esos caminos. La ideología de género, los transespecie. Hay un señor que ahora dice que se autopercibe que es un perro, se puso disfraz de perro y ya no fue a trabajar, se separó de la esposa, dañó su hogar, destruyó todo y ahora vive disfrazado de perro, que lo saquen a pasear con un collarcito en el cuello y que le echen croquetas, que es su almuerzo ahora. Y ese es un caso de la vida real. Y lo peor de todo es que la ley lo reconoce y le dice que sí, que está bien, que no pasa nada y que le respeten sus derechos. Un montón de cosas. Por eso tenemos un reto, ser pescadores de hombres. Nosotros hoy escuchemos ese llamado de Dios que nos dice: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Trabajemos por la salvación de nuestras familias. No dejemos que nuestras familias se pierdan. No permitamos que hoy nuestros hogares se destruyan por herencias o por lo que sea, por la ambición, la codicia, la envidia, el odio y el rencor, el resentimiento, la ira, el mal genio. No dejemos que nuestros hogares se pierdan por caminos que no son de Dios. Trabajemos por la salvación de nuestra familia. Qué hermoso que usted llegue al cielo y allá se encuentra su familia y le digan: gracias, papá, usted me enseñó el camino de Dios, usted me enseñó a ser correcto en la vida. Gracias, mamá, usted me enseñó a amar a Dios, a cumplir sus mandamientos. No hay nada más importante en esta vida. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para entrar en ese camino de una sincera conversión y que ojalá no vaya a ser tarde cuando tomemos esta decisión. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado, ni un solo segundo, desde hace 2000 años. Hoy te suplicamos, Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Nos dé la gracia de una sincera conversión para poderte recibir nuevamente en nuestro corazón de forma sacramental. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.